Señor Nacho Becerra, concejal, dice: no sé cuál es el bochinche. No es que sea un bochinche o sean ganas de joder de la comunidad o de la gente. La verdad es que es un tema que usted tiene que responder. Usted es un funcionario público, entonces si hay gente inconforme y le hace un reclamo, pues usted tiene que responder a ese reclamo. Bueno, gente, vamos a hablar un poco, vamos a echar cháchara, vamos a discutir, a opinar, porque eso se trata de esta nueva tribuna que voy a titular Tales Pascuales. Es un proyectico ahí como de hablar un poco de banalidades, de tonterías, de temas polémicos, de temas estúpidos también. Hablar de todo, de novedades y cosillas interesantes. En este primer capítulo de Tales Pascuales vamos a referirnos a un tema bastante controversial, polémico, pues para unos muy estúpido, para otros pues bastante interesante. A mí me parece interesante, vamos a hablar. Y es sobre la rimbombante y pomposa fiesta que se llevó a cabo en el complejo histórico de la Gran Convención. Listo, antes de empezar este primer capítulo de Tales Pascuales, quiero expresar que lo hago sin el ánimo de ofender a nadie, lo hago con el único propósito de hablar, de discutir, de expresar mi opinión, y lo hago con el mayor respeto del mundo, y también lo hago con el propósito de reflexionar. Y bueno, vamos con este primer capítulo y vamos a hablar de esta fiesta que se llevó a cabo hace unos meses, en el que se celebraron los 15 años de la sobrina o de la hija, bueno, en fin, de la señora Mónica Martínez, que es una trabajadora del Museo de la Gran Convención. Bueno, en esta fiesta, según el señor Nacho Becerra, que es un concejal, estuvieron 24 personas, solo 24 personas del núcleo familiar, no hubo música, no hubo nada, absolutamente nada, solo comieron, desayunaron y se fueron. Listo, eso fue lo que pasó, según ellos. Lo que nos muestran las fotografías es totalmente pues contrario, realmente sí hubo una gran decoración. Además de eso hay una fotografía que me preocupa mucho y es que hubo juegos pirotécnicos, y eso es algo que sí me preocupa realmente, aparte pues de lo otro que pueda pasar, y es que cualquier chispa o cualquier fuego que se genere y que pueda afectar el complejo de la Gran Convención me parece gravísimo. La señora Mónica Martínez nos dice: no había fiesta. No sé qué concepto tienen respecto al tema de fiesta. Otra pregunta también bastante interesante en este tema banal es si hubo o no un pago de alquiler. Y aquí es donde empiezan las contradicciones, y aquí es donde empieza la gente a decir una cosa, el bando contrario la otra, y aquí es donde empieza lo bueno. ¿Por qué? Porque según el señor Luis Eduardo Páez, que es el director de la Academia de Historia y ahí del museo también, él dice que no hubo alquiler. Es decir, la familia del concejal Nacho Becerra y de Mónica Martínez no pagaron nada por el lugar, no hubo un pago. Además de eso, también asevera lo siguiente: la Academia de Historia no alquiló ningún espacio. Escuchemos las declaraciones del señor concejal Nacho Becerra, en el que él dice que se alquiló el centro histórico. Primera contradicción: el museo dice que no se alquiló y el señor concejal Nacho Becerra dice que sí se alquiló. Para rematar, para poner la cerecita a ese ponqué de la fiesta de 15 años, para bailar el vals con esta declaración, la señora Marta Pacheco, que es una señora bastante querida también, la respeto mucho, pues la declaración de ella fue la siguiente: dijo, sí, fue alquilado, y la verdad fue por un precio de 300.000 pesos, y esos 300.000 pesos lo cogimos para hacer uno que otro retoque en el archivo histórico. Entonces sí hubo un alquiler, y pues bueno, aquí ya hay una primera contradicción. A la pregunta ¿quién dio el permiso? Aquí empezamos con el señor Raúl Rolando, que es el secretario de Cultura, a quien también respeto mucho, y él afirma a través de un comunicado que en resumidas cuentas dice: nosotros no nos enteramos de nada, nosotros no estamos metidos en ese tema, nosotros no fuimos informados de nada. A eso, el señor Luis Eduardo Páez afirma lo siguiente: la Academia de Historia puede hacerlo porque tiene la facultad para ello. Es una afirmación que ellos hacen, dicen: nosotros lo podemos hacer, podemos alquilar el lugar, ¿sí? O sea, no es algo ilegal, nosotros lo podemos hacer. Y bien, está en lo correcto, partiendo de ese tema. Algo bastante interesante, y es la siguiente afirmación por parte del señor Luis Eduardo, y es que dice que no se requiere del permiso del ministerio para hacer este tipo de eventos. Entonces aquí empezamos a encontrar, aquí uno vamos a dar cuenta de otra contradicción, y es la siguiente: no se requiere, y la respuesta de él es porque siendo funcionario como él, Luis Eduardo, la señora Mónica Martínez, se le puede hacer cualquier tipo de agasajo, un ponquecito, un vino,
y se lo pueden tomar, eso no es ilegal e incluso ellos sí lo tienen permitido. El único inconveniente aquí, ¿cuál es? Pues que la sobrina o la nieta o la hija de 15 años pues no es una funcionaria del museo, no tiene nada que ver con el museo, solo que su familiar trabaja ahí. Ante eso, y aquí es donde viene una contradicción bastante chistosa, es la siguiente. El señor concejal Nacho Becerra dice: el ministerio tiene conocimiento de lo ocurrido. No dice qué ministerio, pero me imagino que es el de Cultura. A esto hay una respuesta del señor Luis Eduardo que dice: del permiso del Ministerio de Cultura hecho por el concejal Nacho Becerra, lo desconozco por completo. Que el señor Nacho Becerra hizo una solicitud, no se sabe a qué ministerio, se lo aprobaron, pero la persona que administra el lugar no tiene conocimiento de ningún permiso. Ya para finalizar este mar de contradicciones y de polémica por una quinceañera, pues vamos a sacar algunas frases que me parecieron relevantes y que aportan también al debate, ¿no? Según el señor Luis Eduardo, es la siguiente. Él dice que ahora salen con el cuento de la pandemia. Abro comillas, es un argumento bastante traído de los cabellos. A mí, en lo personal, no me parece un argumento, no me parece una respuesta traída de los cabellos. La pandemia es algo bastante serio que ha cobrado la vida de muchas personas y que tiene a muchas personas en estos momentos en cuidados intensivos. Otra frase interesante dada por el concejal Nacho Becerra es la siguiente. Dice: en la administración pasada también se hizo una fiesta inaugurando un centro comercial o no sé qué carajos. Pero lo que no tiene en cuenta el señor Nacho Becerra es que, hombre, cuando eso no había pandemia. Otra frase bastante interesante es la que nos dice el señor Nacho Becerra, el concejal. Dice: no sé cuál es el bochinche. No es que sea un bochinche o sean ganas de joder de la comunidad o de la gente. La verdad es que es un tema que usted tiene que responder. Usted es un funcionario público, entonces si hay gente inconforme y le hace un reclamo, pues usted tiene que responder a ese reclamo. Usted como funcionario público y como concejal debe dar las explicaciones necesarias del por qué se realizó esta fiesta y no salir con eufemismos o decir que no, es que cuál es el bochinche el que sea, pero nosotros y la comunidad necesita explicaciones de lo que sea, porque usted es funcionario público. Bueno, y para terminar estas frases célebres, la señora Mónica Martínez nos regala esta y dice: hay cosas y temas más importantes en Ocaña. Y sí, puede que lo sean, puede que lo haya, pero ¿quién define eso? ¿Quién define qué es más importante o qué noticia es más importante una que la otra? Para mí esta es muy importante. Sorry, lo siento. No hay noticia más importante que otra, todas son importantes y todos los temas deben ser importantes. Y si hay una queja por parte de la comunidad, ustedes como funcionarios públicos deben salir y dar las explicaciones necesarias. Entonces no son berrinches, no son bochinches y no son simples noticias estúpidas que la gente inventa como por persecución política. No, son cosas que ustedes como funcionarios públicos están en la obligación de dar las explicaciones necesarias. Fin de comunicado. Bueno, y para reflexionar acerca de esto, para rematar este video, para no hacerlo tan largo, asuman sus errores, apártense de los egos, libérense de ese egocentrismo, de ese narcisismo, de esa megalomanía que tienen a veces por tener un estatus económico de pronto considerable o por tener una posición social considerable. No, apartémonos de eso, tenemos derecho a equivocarnos. Todo se hubiese subsanado con un simplemente perdón, nos equivocamos, fue una fiesta que no debió ser en el momento de pandemia, utilizamos un lugar cultural que está abierto para otro tipo de actividades y no para celebraciones de 15 años, no lo supimos utilizar, hicimos un espacio público para hacer algo privado. Yo creo que eso hubiese sido el fin de la discusión y del problema, pero no, decidimos alargar el tema, dar explicaciones a un medio, al otro, pero no son concisos en nada y por eso vienen todas estas bolas de nieve que los invaden. Terminado este primer capítulo de Tales Pascuales, espero les haya gustado, un tema, ya no sé ni cómo llamarlo, un tema pues bastante curioso sí, y ya, eso es. Entonces espero me sigan ahí en la cuenta, mándenme la invitación, denle like al video, compartan, vienen más proyectos por parte de Tales Pascuales, vamos a hablar de política, de cosas estúpidas, de cosas buenas, de cosas malas, pero todo siempre orientado a dejar una reflexión positiva. Síganos en redes sociales también, tenemos los proyectos de la Fundación, proyecto de los Maleteros, proyecto Catatumbo Rock Festival, proyecto Ecos de mi Tierra, porque proyectos culturales
es lo que hay y que ganas de ayudar a la gente también. Entonces aquí no solamente se critica, sino se hace. Y nos vemos en un próximo capítulo de Tales Pascuales.